Mi nombre es Javier, y si estás escuchando esto, es porque no logramos salir del reino mágico de Aztlán. Guárdalo, compártelo, haz lo que sea necesario para que nadie más cometa el mismo error que nosotros, para que nadie más venga a buscar lo que sea que vive aquí. Todo empezó, como casi siempre, con una idea estúpida de Leo. Éramos 4. Leo, el obsesivo de la adrenalina y las leyendas urbanas. Ricardo, o Richie, el cínico del grupo, que iba a todos lados solo para poder quejarse. Sofía, mi novia, que tenía un sexto sentido para el peligro y que por alguna razón nunca le hacíamos caso. Y yo, Javier, el que siempre iba con la cámara en mano, documentando nuestras idioteces con la secreta esperanza de que alguna se hiciera viral. La última idiotez de Leo era el reino mágico de Aztlán, un parque de diversiones que habían construido en los 90s en las afueras de Pachuca, en un terreno baldío enorme a medio camino de un pueblo minero fantasma. La promesa había sido grande, el Disneylandia mexicano, con pirámides temáticas, ríos sagrados y un montón de juegos mecánicos con nombres de dioses aztecas. Pero algo salió mal. El parque nunca tuvo éxito. Y después de un par de años y un accidente horrible del que nadie hablaba claro, una niña desaparecida, decían unos. Una falla mecánica que costó varias vidas, decían otros. Cerró sus puertas para siempre. Se quedó ahí, pudriéndose bajo el sol hidalguense, convirtiéndose lentamente en una leyenda local, un esqueleto de metal y fibra de vidrio, que los viejos del pueblo más cercano llamaban la tragadera. Imagínenlo, güey, nos dijo Leo una noche, mostrándonos en su celular fotos satelitales borrosas. La rueda de la fortuna oxidada contra el atardecer, la casa de los espantos con las figuras rotas. Es poesía visual, cabrones. Hacemos un video de exploración urbana, le metemos música tétrica, y te juro que rompemos internet. Richie rodó los ojos. Claro, porque nadie ha pensado en explorar un parque abandonado. ¡Qué original, Spielberg! Seguro nos ataca el fantasma de un niño que se ahogó en su propio vómito después de subirse a las tazas locas. Justo por eso va a funcionar, insistió Leo, con ese brillo maniático en los ojos que le salía cuando se le metía una idea en la cabeza. La gente ama el morbo. Además, dicen que en las noches todavía se escucha la musiquita del carrusel. Sofía me apretó la mano por debajo de la mesa. No me gusta, susurró. Esos lugares guardan cosas, energías. Mi abuela siempre decía que la tierra donde se sufre se queda triste para siempre. Yo, por supuesto, no le hice caso. La idea de esas imágenes, del óxido y la decadencia, era demasiado tentadora para mi lente. Vamos, Sophie, será una aventura. Entramos, tomamos unas fotos chingonas, grabamos un poco y nos vamos antes de que oscurezca. Te lo prometo. Fue la última promesa que le hice, y que no pude cumplir. Una semana después, estábamos en mi carro, un Tsuru destartalado que rechinaba con cada bache, avanzando por un camino de terracería que ni siquiera aparecía en Google Maps. El cielo estaba de ese color panza de burro, pesado y gris, amenazando con una tormenta que no terminaba de soltarse. El aire se sentía espeso, cargado de electricidad. A los lados del camino, solo había matorrales secos y algunos huizaches retorcidos que parecían manos esqueléticas saliendo de la tierra. No había señal en los celulares desde hacía media hora. ¿Seguro que es por aquí, genio?, preguntó Richie desde el asiento trasero, limpiándose el sudor de la frente. Parece el escenario de una película donde nos secuestran y nos quitan los órganos. Relájate, ya casi llegamos, dijo Leo, pegado al parabrisas como un niño chiquito. Y entonces lo vimos. Primero fue el arco, una estructura inmensa de concreto que alguna vez fue colorida, pero que ahora estaba cubierta de grafitis y manchas de óxido que escurrían como lágrimas secas. En la cima, descolorido y agrietado, se alcanzaba a leer: Bienvenidos al reino mágico de Aztlán. Justo debajo del nombre estaba la mascota del parque, una caricatura grotesca de una serpiente emplumada llamada Quetzal. Con los años, la pintura se había desconchado de tal manera que su sonrisa amigable parecía una mueca de dolor, y uno de sus ojos de plástico se había caído,
dejando una cuenca negra y vacía que parecía mirarnos directamente. Estacioné el carro a unos 100 metros, escondido detrás de una hilera de árboles secos. El silencio era total. No había viento, no había pájaros, no había nada. Era un silencio pesado, antinatural, como si el propio aire estuviera conteniendo la respiración. La barda perimetral era de alambre de púas, pero en una sección alguien la había cortado, dejando un hueco por el que podíamos pasar agachados. Leo, por supuesto, fue el primero en cruzar. «Damas y caballeros, hemos llegado», dijo con voz de presentador, abriendo los brazos al paisaje desolador que se extendía ante nosotros. El impacto fue brutal. Una cosa era ver las fotos y otra muy distinta era estar ahí. Era un cementerio de la alegría. La calle principal, la que llamaban el Paseo de los Dioses, estaba invadida por la maleza. Los puestos de comida tenían los mostradores rotos y los menús desteñidos por el sol, ofreciendo quetzal papas y refrescos de los sacrificios a nadie. A lo lejos, la estructura imponente de la Rueda de la Fortuna, el Ojo de Tlaloc, se recortaba contra el cielo gris, inmóvil y majestuosa en su decadencia. Cada una de sus canastillas colgaba en un ángulo distinto, como dientes chuecos en una boca de metal. «Esto es increíble», susurré, levantando mi cámara. Empecé a grabar, tratando de capturar la escala de la desolación. Leo corría de un lado a otro como un niño en una juguetería macabra, tocándolo todo, subiéndose a los restos de una banca. Richie pateaba una lata de refresco oxidada con una mueca de asco. «Huele raro», dijo Sofía, arrugando la nariz, «como a dulce quemado y a humedad». Tenía razón. Había un olor subyacente, muy débil, que se mezclaba con el del metal oxidado y la tierra mojada. Un olor dulzón y penetrante, como de algodón de azúcar que se hubiera echado a perder hace 20 años. Era nauseabundo. Nos adentramos más, siguiendo el camino agrietado. Llegamos a la zona infantil, la aldea de los Aluxes. Ahí estaba el carrusel. Los caballos de fibra de vidrio estaban congelados a media carrera, con la pintura descascarada revelando el plástico gris de abajo. Sus ojos de cristal pintado estaban opacos, y sus sonrisas talladas parecían rictus de agonía. Mientras yo grababa un primer plano de un caballo al que le faltaba una pata, algo se movió. Uno de los caballos, uno negro en el borde exterior, se meció ligeramente hacia adelante y hacia atrás, produciendo un chirrido metálico, agudo y doloroso. «Fue el viento», dijo Richie de inmediato, aunque no soplaba ni la más mínima brisa. Leo se rió. «Ya empezamos. ¿Vieron eso? ¡Épico!». Se acercó y le dio un empujón al caballo, que se balanceó con más fuerza, su chirrido haciéndose más fuerte, rompiendo el silencio opresivo. «Leo, ya déjalo», dijo Sofía. Su voz temblaba un poco. «Vámonos de aquí». «Tranquila, apenas estamos empezando», contestó él sin dejar de mirar el carrusel con una fascinación morbosa. Continuamos caminando. Yo sentía una opresión en el pecho, una sensación de estar siendo observado que no podía sacudirme. Cada ventana rota de los edificios parecía un ojo vacío. Cada sombra parecía moverse justo cuando desviaba la mirada. Saqué mi celular para tomar una foto panorámica de la plaza central, con la gran pirámide del Sol, la atracción principal, al fondo. La tomé y la guardé sin revisarla. Mientras nos acercábamos a la zona de juegos de destreza, todos los puestos vacíos con sus premios polvorientos todavía en los estantes, peluches de Quetzi descoloridos y pelotas ponchadas, escuchamos un sonido. Era música, una melodía increíblemente débil, distorsionada y lejana, la tonada infantil y repetitiva de una caja de música o un carrusel. Venía de la dirección en la que habíamos dejado el carrusel de los caballos. Nos quedamos helados. Los 4. Incluso Richie perdió su sonrisa sarcástica. «Ok, eso no es el viento», murmuró. «Debe ser un eco o algo», dijo Leo. Pero su voz ya no sonaba tan segura. Sonaba forzada. La música se detuvo tan abruptamente como había comenzado, dejándonos de nuevo en ese silencio denso y expectante. Sofía me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi piel. «Javier, por favor, vámonos. Ya no me gusta esto. No estamos solos». Antes de que pudiera contestarle,
Leo señaló hacia la atracción más grande del parque, la Pirámide del Sol. Era una réplica a escala de la pirámide de Teotihuacán, pero hecha de concreto y pintada para parecer piedra antigua. En su base, había una entrada oscura como una boca abierta, de donde salían los rieles de un trenecito minero. Era una montaña rusa oscura, un viaje por el inframundo azteca. La entrada estaba flanqueada por 2 estatuas enormes de guerreros águila, cuyas caras de piedra estaban cubiertas de moho. «Tenemos que entrar ahí», dijo Leo, su emoción superando de nuevo a su miedo. «La toma desde adentro debe ser una locura». «Ni de pedo», soltó Richie. «Ahí sí parece que te van a sacar el corazón con una piedra de obsidiana. Yo paso». «No seas cobarde, Richie. ¿A qué vinimos? ¿A tomarle fotos a la basura? La acción está ahí adentro. Será rápido, entramos, grabamos y salimos». Mientras discutían, yo revisé la foto panorámica que había tomado antes. Recorrí la imagen en la pantalla de mi celular, la plaza, los juegos, la rueda de la fortuna. Y entonces lo vi. Junto a la base de la rueda de la fortuna, medio escondida por un puesto de refrescos, había una figura, pequeña y oscura. Parecía un niño. Estaba de pie, mirando directamente hacia nosotros. Hice zoom, pero la imagen se pixeló hasta volverse un manchón de ruido digital. Levanté la vista hacia el lugar real. No había nadie. Absolutamente nadie. Un escalofrío helado me recorrió la columna vertebral. El aire pareció enfriarse de golpe varios grados. «Sophie tiene razón», dije. Mi voz sonando extraña, lejana. «Vámonos. Ya tengo suficiente material». Pero Leo ya estaba caminando hacia la entrada de la pirámide, con su celular en modo linterna. «Vamos, el que llegue al último invita a las chelas». Richie soltó un suspiro de resignación. «Puta madre. Más le vale que el video tenga 1 millón de vistas». Y lo siguió. Miré a Sofía. Su cara estaba pálida, sus ojos suplicantes. «Javi, no. Solo un vistazo y nos vamos», le dije, tratando de sonar convincente, aunque el miedo se me estaba atorando en la garganta. No los podemos dejar solos. Tomados de la mano, seguimos a nuestros amigos hacia la boca oscura de la pirámide. Al cruzar el umbral, el cambio fue inmediato. El aire se volvió gélido y olía a tierra mojada, a encierro, y a ese mismo aroma dulzón y rancio, pero 1000 veces más concentrado. La luz del exterior apenas penetraba unos metros. Más allá, todo era oscuridad. Leo y Richie ya estaban adentro, sus siluetas apenas visibles bajo la luz de sus celulares. «¿Ven? No es la gran cosa, solo está oscuro y ap». La frase de Leo fue interrumpida por un estruendo que nos hizo saltar a todos. Un sonido metálico, pesado y definitivo. Detrás de nosotros, una reja de seguridad de metal grueso que no habíamos visto, oculta en el techo de la entrada. Había caído con la fuerza de una guillotina, bloqueando la salida. Nos quedamos paralizados, bañados por la poca luz que se filtraba entre los barrotes. Richie fue el primero en reaccionar. Corrió hacia la reja y la sacudió con todas sus fuerzas. «¡No mames! ¡No, no, no! ¡Está atorada!». Leo apuntó su linterna hacia el mecanismo. Estaba completamente oxidado. Era imposible que se hubiera movido por sí solo. Entonces, desde la oscuridad profunda frente a nosotros, desde las entrañas de la pirámide, escuchamos algo. No era música, era la risa de una niña, clara, cercana y absolutamente llena de malicia. La linterna del celular de Leo parpadeó 1, 2 veces y se apagó, sumiéndonos en una oscuridad tan completa y absoluta que sentí como si me hubieran arrojado a un pozo sin fondo. Estábamos atrapados, y ya no cabía duda. No estábamos solos. El eco de la risa se desvaneció, pero se quedó pegado a nosotros, metido en los oídos, vibrando en la oscuridad absoluta. Por un segundo que pareció un siglo, nadie se movió. Nadie respiró. El único sonido era el martilleo de mi propio corazón, tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La negrura era total, un objeto sólido que nos presionaba, nos ahogaba. «¡Leo, pendejo! ¡Haz algo!». El grito de Richie fue agudo, un desgarro de pánico que rompió el hechizo. Le siguió el sonido de sus puños golpeando inútilmente la reja metálica. «¡Sácanos de aquí, idiota! ¡Esto es tu culpa!». «¡Cállate!
Estoy pensando. La voz de Leo era un susurro tenso, despojado de toda su arrogancia. Escuché el cliqueo frenético del botón de su celular, un sonido patético contra el silencio abrumador. Sofía soltó un sollozo ahogado a mi lado. La busqué a tientas en la oscuridad, mis manos temblando, hasta que encontré su brazo. Estaba helada. Tranquila, tranquila, vamos a salir de aquí, mentí, mi propia voz sonando hueca y lejana. No, no vamos a salir, susurró ella. Nos quería adentro. Por eso nos dejó entrar. El olor. Dios. El olor. Ahora, sin la distracción de la vista, se magnificaba. Ese aroma dulzón y podrido era más espeso aquí dentro. Casi se podía masticar. Olía a fiesta infantil en una tumba, a caramelo fermentado sobre tierra de panteón. Me revolvió el estómago. Saqué mi propio celular, ignorando el nudo de hielo en mis entrañas. Mis dedos torpes casi lo tiran. Deslicé el pulgar por la pantalla. Activé la linterna. Un haz de luz blanca y delgada cortó la oscuridad, y los cuatro parpadeamos como criaturas de las profundidades sacadas a la superficie. La luz era débil, pero se sentía como un milagro. Lo primero que iluminé fue la reja. Richie tenía la cara pegada a los barrotes, sus ojos desorbitados. La estructura era maciza, los engranajes cubiertos por una capa de óxido tan gruesa que parecían soldaduras. No había forma de moverla. Éramos ratas en una trampa. Apunté la luz hacia adelante. Estábamos al inicio de la vía de un trenecito minero. Los rieles, cubiertos de una fina capa de polvo y óxido, se perdían en la negrura más allá del alcance de mi linterna. A los lados, el viaje apenas comenzaba a mostrar su temática. Figuras de cartón, piedra y fibra de vidrio, grotescamente grandes, nos observaban desde las sombras. Un sacerdote azteca con la pintura descarapelada levantaba un cuchillo de obsidiana falso. Un grupo de doncellas con los ojos vacíos ofrecía mazorcas de maíz a un dios invisible. Con el paso de los años y la humedad, sus sonrisas se habían torcido en muecas de dolor. Parecían almas congeladas en medio de un sacrificio. «Tenemos que movernos», dije, tratando de que mi voz sonara firme. «No podemos quedarnos aquí. Tiene que haber otra salida. Una puerta de mantenimiento, la sala de control. Algo. ¿Movernos hacia allá?» Richie señaló con la cabeza hacia la oscuridad de donde había venido la risa. «¿Estás loco? ¿La oíste? ¿Y qué quieres hacer? ¿Sentarnos a esperar a que nos encuentre?», replicó Leo, su miedo convirtiéndose en una ira frágil. Agarró su celular y lo sacudió como si eso fuera a revivirlo. «Javier tiene razón. Hay que buscar una salida. Vamos». Se puso de pie y empezó a caminar por las vías, usando la luz de mi celular que se proyectaba por encima de mi hombro. Richie dudó un segundo, miró hacia la reja, y luego, con una maldición, lo siguió. Tomé la mano de Sofía y la ayudé a levantarse. «Pase lo que pase, no te separes de mí», le susurré. Ella asintió, sin decir nada, sus ojos fijos en la oscuridad que nos envolvía. Avanzamos en silencio, un pequeño convoy de terror. Yo iba al final, barriendo con el haz de luz de lado a lado. Cada figura que la luz tocaba parecía saltar hacia nosotros. Las sombras danzaban y se retorcían, creando monstruos donde solo había plástico y concreto. El aire se sentía cada vez más frío y el olor a dulce rancio se intensificaba con cada paso, como si nos estuviéramos acercando a su fuente. De vez en cuando, el goteo de agua desde el techo rompía el silencio. Un sonido tan súbito que nos hacía sobresaltar. Después de unos 50 metros, la vía hacía una curva suave. Justo ahí, en la pared interior, vimos una puerta. No era parte de la atracción. Era una puerta de metal, sencilla, con un letrero casi ilegible que decía «Acceso Control 03». Estaba cerrada, pero la cerradura estaba reventada. Una marca de palanca en el marco indicaba que alguien la había forzado hacía mucho tiempo. Leo no lo pensó dos veces. La empujó. La puerta se abrió con un gemido metálico que nos erizó la piel. Adentro había un cuartito minúsculo, no más grande que un armario. Era una cabina de control o de vigilancia. Había un monitor roto sobre un pupitre metálico, una silla volcada y un montón de basura en el suelo. Latas de refresco descoloridas, envolturas de papitas de marcas que ya no existían y,
Algo más. En un rincón, junto a un charco de agua estancada, había una mochila de lona podrida y, a su lado, una libreta de espiral, con la portada hinchada por la humedad. Richie entró y pateó la silla. «Genial, ¿el cuarto del conserje? No hay salida por aquí». Pero yo me agaché, atraído por la libreta. La recogí. Las páginas estaban tiesas y amarillentas, pero la tinta de la pluma, aunque corrida en algunas partes, todavía era legible. En la portada, escrito con un marcador negro y grueso, se leía: «Bitácora de vigilancia. F. Gutiérrez». «Esperen», dije. «Creo que tienen que ver esto». Nos apretujamos en el pequeño espacio. Sostuve el celular para que todos pudieran ver mientras abría la libreta con cuidado. Las primeras páginas eran anotaciones de rutina, fechadas en 1998. 14 de mayo, 22:00. Turno de noche. Todo en orden en el sector Quetzalcóatl. Los de mantenimiento dejaron una bronca en el ojo de Tlaloc, como siempre. 15 de mayo, 03:15. Se activó la alarma de perímetro cerca de la aldea de los Aluxes. Fui a revisar. Seguramente un coyote. No había nada. Pasé varias páginas de anotaciones similares. La letra era prolija, profesional. Pero luego, a principios de junio, el tono empezó a cambiar. 02 de junio, 01:40. ¡Qué raro! Juro que escuché la música del carrusel, muy bajito. La planta de energía está apagada. Debe ser el viento en las tuberías. 05 de junio, 04:00. Me quedé dormido en la cabina y me despertó un ruido. Vi a alguien corriendo por el Paseo de los Dioses. Una niña. No puede ser, la barda es altísima. Cuando llegué, no había nadie. Estoy muy cansado. 09 de junio, 23:30. El olor otra vez. Como si hubieran quemado un puesto de algodón de azúcar. Dulce pero feo. Viene de la pirámide. Mañana pediré que revisen el drenaje. La letra del guardia, de F. Gutiérrez, empezaba a volverse más descuidada, más inclinada. 12 de junio, 02:00. «Está aquí, la volví a ver». Estaba parada junto al carrusel, se estaba riendo de mí. Llamé a la central por radio y se rieron ellos también. ¿Creen que estoy tomando? No estoy tomando. 16 de junio. Ya no salgo a rondar de noche, me encierro aquí. La música no para. A veces canta. Es una canción de cuna. Si la escuchas mucho, te da sueño. Pero no es un sueño bueno. Es un sueño pesado, frío. Ayer me desperté y la tenía parada afuera de la ventana de la caseta, nomás mirándome, sin ojos. Un escalofrío nos recorrió a todos. Leo tragó saliva. Su rostro era una máscara de cera a la luz del celular. Richie estaba pálido, mudo por primera vez. Sofía se aferraba a mi brazo con una fuerza increíble. Pasé a la última página. La escritura era un garabato frenético, las letras enormes, casi perforando el papel. No había fecha. Era una lista, escrita con desesperación. Si encuentras esto, reglas para que no te coma la tragadera. 1. No sigas la música. Te lleva al centro de la telaraña. Ella te canta para que te enredes. 2. No mires a los muñecos a los ojos. No son muñecos. Son cáscaras. Tienen cosas adentro. 3. La luz la detiene, pero solo un rato. Odia que la vean. Si te enfoca, apaga la luz y no te muevas. Reza. 4. El olor dulce es el sebo, es su aliento. Si lo hueles cerca, es que ya abrió la boca. 5. Se llama Ketsi, pero no es la serpiente emplumada. Es algo más viejo. Estaba aquí antes del parque. El parque solo le dio dientes nuevos. 6. No grites. Le encanta el miedo. Se alimenta de él. Cada grito la hace más real. Debajo de la lista una última frase casi ilegible, manchada con algo oscuro que parecía sangre seca. No es un fantasma, es el lugar. Y tiene hambre. Estamos adentro, ya nos tragó. Cerré la libreta de golpe. El silencio en el cuartucho era denso, pesado con el peso de esas palabras. El conocimiento no nos había traído alivio, sino una nueva dimensión de terror. Ya no estábamos lidiando con un fantasma o un asesino. Estábamos atrapados dentro de una entidad depredadora. Y entonces, como si la propia libreta lo hubiera invocado, el olor dulzón se intensificó de golpe, llenando el espacio.
volviéndose tan espeso que nos ahogaba. Era un aroma nauseabundo, íntimo, como si algo inmenso acabara de exhalar sobre nosotros. Desde la oscuridad, más allá de la puerta abierta, en las profundidades de la pirámide, escuchamos un nuevo sonido. No era la risa de una niña, era el comienzo de una melodía, lenta, desafinada y terriblemente familiar. La música de un carrusel. Y venía hacia nosotros. La primera nota de la melodía fue una puñalada de hielo en mi nuca. Era la misma tonada infantil y repetitiva del carrusel de afuera, pero esta versión estaba rota, mutilada. Sonaba como si la tocaran con dedos de hueso en un piano lleno de cuerdas oxidadas, y cada nota equivocada resonaba en la estructura de la pirámide, haciendo vibrar el aire, el suelo, nuestros propios dientes, y se acercaba. No, gimió Richie, retrocediendo hasta chocar contra la pared del cuartucho. Regla número 1, ¿se acuerdan? No sigas la música. ¡No la estamos siguiendo! ¡Nos está cazando!, gritó Leo, con los ojos inyectados en sangre fijos en la oscuridad del pasillo. Su culpabilidad se había evaporado, reemplazada por un terror primordial y agresivo. No voy a morir aquí dentro escuchando una puta canción de cuna. Tenemos que apagar la luz, susurró Sofía con urgencia, jalando mi manga. La regla 3, Javi. Odia que la vean. Mi instinto gritaba lo contrario. La luz del celular era nuestro único escudo, nuestra única ancla a la realidad en esa negrura devoradora. Apagarla se sentía como un suicidio, pero la música estaba cada vez más cerca, arrastrando consigo ese olor a podredumbre dulce, que ahora se sentía como el heraldo de la muerte. Tomé una decisión. ¡Corran!, grité. ¡Hacia adentro! ¡Ahora! Apunté la luz hacia el fondo del túnel, iluminando las vías que se perdían en la negrura, y empujé a Sofía delante de mí. Leo, Richie, muévanse. Por una vez, nadie discutió. Salimos disparados de la cabina de control, corriendo a trompicones sobre los durmientes de madera podrida. El sonido de nuestros pies resonaba contra la melodía infernal que nos pisaba los talones. Corrí al final del grupo, manteniendo el haz de luz tembloroso detrás de nosotros, resistiendo el impulso de mirar hacia atrás. No quería ver qué era lo que producía esa música. Las figuras de la atracción pasaban a nuestro lado como fantasmas borrosos. Vi a un guerrero jaguar con las fauces abiertas, sus dientes de obsidiana brillando. Una estatua de Coatlicue, la madre de los dioses con su falda de serpientes, parecía retorcerse bajo la luz danzante. Evité sus ojos, recordando la segunda regla, pero sentía sus miradas vacías clavadas en mi espalda. «Por aquí», jadeó Leo, señalando un punto donde las vías se bifurcaban. Un ramal seguía recto y el otro se desviaba hacia lo que parecía una caverna artificial, llena de estalactitas falsas. Quizás sea un atajo a la salida. Nos metimos por el desvío sin dudarlo. El espacio se hizo más estrecho y el suelo más irregular. La música del carrusel pareció bajar de volumen, ahogada por las paredes de la cueva. Después de unos 30 metros de carrera desesperada, nos detuvimos, jadeando, con los pulmones ardiendo por el aire helado y viciado. Creo que la perdimos, dijo Richie entre bocanadas de aire, apoyado en la pared de roca falsa. Pero el alivio duró poco. El olor no se había ido. De hecho, aquí era diferente. Menos dulce, más terrenal. Olía a tierra mojada, a raíces y a algo metálico, como sangre vieja. Apunté la luz hacia adelante. Estábamos en una sección del paseo que simulaba el Mictlán, el inframundo azteca. Un río de resina negra y seca serpenteaba por el suelo. A los lados, más figuras. Pero estas eran distintas. Eran representaciones de los torturados, almas demacradas con las costillas a la vista, tratando de cruzar el río. Sus rostros estaban congelados en expresiones de agonía eterna. Y uno de ellos se movió. No fue un movimiento brusco, fue sutil, casi imperceptible. Una de las figuras, un hombre demacrado arrodillado en la orilla del río, giró la cabeza lentamente hacia nosotros. No era el movimiento torpe y mecánico de un animatrónico. Era orgánico, fluido. El crujido que emitió no fue de engranajes, sino de algo que sonó terriblemente a huesos viejos reacomodándose. «Javier, la luz», susurró Sofía, su voz apenas un hilo.
Recordé la regla 3. La luz la detiene. Enfoqué el haz directamente en la cara de la figura. Su rostro era una máscara de yeso agrietado, pero sus ojos eran dos agujeros negros y húmedos que parecían absorber la luz. La criatura se quedó inmóvil bajo el foco, levantando una mano de plástico para cubrirse la cara, en un gesto antinaturalmente humano. Estábamos en un punto muerto. La cosa no avanzaba, pero nosotros tampoco podíamos movernos. Bajar la luz, aunque fuera por un segundo, se sentía como una sentencia de muerte. El celular empezó a vibrar en mi mano. Notificación de batería baja, 20%. Un sudor frío me empapó la espalda. No podemos quedarnos aquí, tartamudeé. La batería. Pues haz algo, siseó Richie. Tírale una piedra. No, exclamó Leo. La última regla. No grites. Le encanta el miedo. Provocarla debe ser peor. Por primera vez, el obsesivo de la adrenalina sonaba aterrorizado y racional. Había entendido que esto no era un juego. Fue entonces cuando la entidad cambió de táctica. El olor se intensificó de nuevo, pero la música no volvió. En su lugar, escuchamos un susurro. ¡Ayuda! ¡Tengo frío! Era la voz de una niña, pero no era maliciosa como la risa. Era lastimera, aterrada. Venía de la oscuridad a nuestra izquierda. «No la escuchen», dijo Sofía con firmeza cerrando los ojos. «Es un truco». Pero el susurro cambió. Se volvió familiar. «Leo, ¿por qué nos trajiste aquí?» Era la voz de Richie, pero cargada de una acusación helada. Miré a Richie. Estaba a mi lado, con la boca cerrada y los ojos abiertos como platos por el terror. Leo se estremeció. No eres real. Javi, me dejaste sola. Era la voz de Sofía. Mi sangre se congeló. La verdadera Sofía estaba agarrando mi brazo con tanta fuerza que sus uñas se clavaban en mi piel. Los susurros nos estaban rodeando, rebotando en las paredes de la cueva, usando nuestras propias voces, nuestros propios miedos, para desarmarnos. La figura arrodillada aprovechó nuestra distracción. Bajó la mano lentamente, revelando que su boca de yeso se había abierto en una sonrisa imposiblemente ancha. Un hilo de algo oscuro y espeso empezó a gotear de la comisura de sus labios. «¡Se va a mover!», grité. En un acto de pura desesperación, Leo agarró un trozo de estalactita falsa que se había roto del techo y se la arrojó a la criatura. El pedazo de plástico rebotó inofensivamente en su hombro. Un grave error. La criatura no reaccionó con violencia. Simplemente dejó de sonreír. Su cabeza se inclinó hacia un lado con un chasquido seco. Y el olor, ese maldito olor a dulce, explotó desde ella, tan potente que nos hizo retroceder, tosiendo y con arcadas. Mi celular vibró de nuevo. 10%. La luz parpadeó. «¡Corran! ¡Ahora!», gritó Leo, y esta vez él mismo se lanzó hacia adelante, pasando junto a la criatura que seguía paralizada por mi luz intermitente. Lo seguimos, corriendo a ciegas por el laberinto del Mictlán. El suelo era un caos de rocas falsas y raíces de plástico. Detrás de nosotros, escuchamos el sonido inconfundible de la fibra de vidrio y el yeso arrastrándose por el hormigón. Nos estaba siguiendo. La luz de mi celular parpadeó una última vez y se apagó, sumergiéndonos de nuevo en una oscuridad absoluta y sofocante. El pánico se apoderó de todo. Solo podíamos oír nuestras respiraciones agitadas, nuestros pies tropezando en la oscuridad, y ese horrible sonido de arrastre que se acercaba cada vez más. «¡Por aquí!», gritó la voz de Richie desde algún punto delante de nosotros. «¡Richie, no te separes!», le respondí a gritos. Escuché un traspié, un golpe sordo y una maldición. «¡Mierda! ¡Me caí! ¡El tobillo!». «¡Ya voy!», gritó Leo. «¡Esperen, júntense!». Intenté ordenar, pero era inútil. Estábamos desorientados, separados en la negrura total. Entonces el sonido de arrastre se detuvo. Un silencio antinatural cayó sobre nosotros. Denso, expectante. «¡Richie!», susurré a la oscuridad. No hubo respuesta. «Richie, güey, no juegues». La voz de Leo sonaba temblorosa. El silencio se estiró durante una eternidad. Podía sentir a Sofía temblando a mi lado. Y entonces lo oímos. Un grito. Fue Richie. Un alarido de puro y absoluto terror.
tan agudo y lleno de dolor que no parecía humano. El sonido rebotó en las paredes de la caverna, multiplicándose, envolviéndonos, y justo en el clímax del grito, se cortó, no se apagó, no se desvaneció, se cortó, como si alguien hubiera apretado un interruptor, como si le hubieran arrancado las cuerdas vocales de la garganta. El silencio que vino después fue peor que cualquier ruido. Era un silencio vacío. Un silencio con la forma de un amigo que ya no estaba. Sabíamos, con una certeza que nos helaba la médula, que ya no éramos 4. La tragadera había cobrado su primer precio. El silencio que dejó el grito de Richie era una cosa física. Un vacío que nos presionaba los tímpanos, más ruidoso y aterrador que cualquier sonido. Me quedé congelado, esperando otro grito, una súplica, el sonido de una lucha, pero no hubo nada. Solo la nada absoluta. Una ausencia tan completa que se sentía como si Richie nunca hubiera existido. Sofía soltó un gemido ahogado, un sonido de puro desgarro animal. Se derrumbó contra mí, y si no la hubiera sostenido, se habría caído al suelo. Leo estaba a unos pasos, una silueta inmóvil en la negrura. No decía nada, pero podía sentir las ondas de su shock, de su culpa, irradiando en la oscuridad. Él había arrojado la piedra. Él había roto la regla. Y Richie había pagado por ello. Necesitábamos luz. Necesitábamos ver. Mi mente se aceleró buscando una solución. La cámara. Mi cámara réflex estaba colgada de mi cuello, pesada e inútil, pero tenía un flash incorporado, con manos que se sentían como si fueran de otra persona, torpes y temblorosas. La encendí. No activé el video, solo el modo de fotografía. Levanté la cámara, apunté a la negrura frente a nosotros y apreté el disparador. Flash. Por una fracción de segundo, la caverna se iluminó con una luz blanca y brutal. Vimos el camino retorcido, las estatuas de los condenados, el río de resina negra. Y nada más. No había rastro de Richie, ni su cuerpo ni una gota de sangre. Solo un único tenis Converse, tirado de lado sobre las rocas falsas. La oscuridad regresó, más profunda que antes, dejando la imagen del tenis grabada a fuego en mis retinas. No, 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 no. Empezó a murmurar Leo, su voz quebrada. Richie, Richie. Su grito fue absorbido por la oscuridad, sin eco, como si las propias paredes se lo tragaran. Cállate, Leo, sisé, mi voz temblando de rabia y miedo. Vas a hacer que vuelva. Presioné el disparador otra vez. Flash. Esta vez apunté a las paredes. La roca de fibra de vidrio y yeso parecía húmeda. Brillaba con una capa viscosa que no estaba allí antes, y las grietas en su superficie parecían formar patrones, como venas. Sofía se apartó de la pared con una exclamación de asco. Está blanda, susurró. Javi, la pared está blanda. Un nuevo horror, más profundo y visceral, se apoderó de mí. Las palabras del guardia de seguridad resonaron en mi cabeza. No estás en una pirámide, estás en su garganta. El suelo bajo nuestros pies vibró. Fue una vibración sorda, rítmica y lenta. Boom, 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 boom. Como un latido colosal que venía de todas partes a la vez. El aire se espesó, volviéndose pesado y húmedo, y el olor a dulce podrido regresó con una fuerza sofocante, mezclado con un hedor a bilis, a carne a medio digerir. Estábamos siendo tragados. Estábamos siendo digeridos. Flash. La luz reveló que el camino por el que habíamos venido se estaba cerrando. Las paredes parecían contraerse, pulsando al ritmo de los latidos. Ya no había vuelta atrás. Nuestro único camino era hacia adelante, hacia las entrañas de la bestia. Tenemos que movernos, dije, agarrando a Sofía por el brazo y empujándola hacia adelante. ¡Ahora! Leo nos siguió, tropezando con los ojos vacíos. Era un autómata. El líder del grupo había muerto junto con Richie. Avanzamos a ciegas, guiados solo por los destellos intermitentes de mi cámara cada 5 o 6 segundos. Cada flash revelaba un nuevo horror. Las estatuas de los condenados se habían movido. Ahora estaban todas giradas hacia nosotros, sus brazos de plástico extendidos, sus bocas agrietadas abiertas en O de sorpresa. El río de resina negra ahora burbujeaba lentamente,
liberando un vapor que olía a azúcar quemada. Entonces, salimos de la caverna y entramos en un espacio abierto. Un espacio imposiblemente vasto que no podía existir dentro de la pirámide. ¡Flash! Mi aliento se atoró en mi garganta. Estábamos en el centro de la pesadilla. En medio de la enorme caverna orgánica se alzaba el carrusel. Los caballos de fibra de vidrio habían sido reemplazados por abominaciones esqueléticas, cubiertas de jirones de algo que parecía piel y músculo, todavía con restos de pintura de colores vivos. Se movían arriba y abajo, lenta, dolorosamente, sin música. Alrededor del carrusel, como ofrendas a un dios impío, había montones de pertenencias, mochilas, celulares rotos, zapatos, un osito de peluche descolorido. Y ropa. Ropa de todas las épocas, desde los 90s hasta ahora. El nido de la tragadera. Y la vimos. Enroscada alrededor de la base del carrusel. Tan grande que al principio mi cerebro la confundió con parte de la atracción. Estaba la serpiente. Ketsi. Una monstruosidad de 30 metros de largo. Un híbrido blasfemo de mascota de parque temático y criatura de pesadilla. Su cuerpo era un mosaico de fibra de vidrio agrietada, de la que supuraba un líquido negro, y de carne pálida y pulsante. Sus plumas de plástico estaban rotas y enmarañadas con pelo humano. ¿Y su cabeza? Su cabeza era la de la mascota, pero la sonrisa amigable era una mueca de dientes afilados como navajas. El ojo de plástico que le quedaba brillaba con una luz interna y malévola. La cuenca del otro ojo, la que estaba vacía en la estatua de la entrada, era un pozo de oscuridad palpitante. Sentada en la cima de la cabeza de la serpiente, con sus piernitas colgando, estaba la niña, la figura de mi foto. Llevaba un vestidito rosa descolorido y nos miraba con una expresión de aburrimiento infantil. No era un fantasma, era el anzuelo. Era la cara que el monstruo usaba para atraer a sus presas. La serpiente levantó la cabeza, el movimiento acompañado por un crujido de metal oxidado y carne desgarrada. Abrió sus fauces de fibra de vidrio, y el olor nos golpeó con la fuerza de un muro. De su garganta emanó un sonido, la risa maliciosa que habíamos oído al principio, pero amplificada, distorsionada. Estábamos paralizados. El miedo era tan absoluto que se había convertido en una calma extraña y gélida. Este era el final. Íbamos a morir aquí. Pero entonces, algo cambió en Leo. Levantó la cabeza, y a la luz de mi siguiente flash, vi que su rostro ya no estaba vacío. Estaba lleno de una resolución terrible y suicida. Miró a la serpiente, luego me miró a mí y a Sofía. «Corran», dijo. Su voz era un susurro ronco, pero firme. «Leo, no», empecé a decir. «Yo nos metí en esto», gritó, dando un paso hacia la criatura. «Yo quería la adrenalina. Yo quería romper Internet. Pues aquí está». Se arrancó la camisa, su pecho pálido brillando bajo los destellos. «Órale, pinche monstruo. ¡A mí! La carne principal ya llegó. Ven por mí, tragadera». La serpiente Ketsi giró su cabeza masiva hacia él, su único ojo de plástico fijándose en ese nuevo y ruidoso desafío. La niña en su cabeza aplaudió, una risita deleitada escapando de sus labios. Leo empezó a correr, no hacia nosotros, sino hacia un lado, alejándose, atrayendo la atención del monstruo. «Por aquí, pedazo de basura. ¿A que no me alcanzas?». Fue el acto más valiente y más estúpido que he visto en mi vida. La serpiente se desenroscó con una velocidad aterradora. Ignoró las reglas. Ignoró la luz de mi flash. Se abalanzó sobre Leo, su cuerpo de pesadilla deslizándose por el suelo orgánico. Leo no tuvo ninguna oportunidad. La cabeza de la mascota se cernió sobre él. Las fauces se abrieron de forma imposible y lo engulló entero. Hubo un crujido espantoso de huesos, un grito ahogado, y luego desapareció. Esa visión me sacó de mi parálisis. Agarré a Sofía, que estaba sollozando histéricamente, y la arrastré en la dirección opuesta. «Sophie, tenemos que correr. Leo nos dio una oportunidad». Corrimos. Disparé el flash una y otra vez, creando un efecto estroboscópico de pesadilla. Detrás de nosotros, la serpiente se retorcía, tragando, su cuerpo abultándose donde Leo había estado. Un túnel apareció frente a nosotros, una arcada de lo que parecía hueso y cartílago.
Nos metimos en él sin pensarlo. Corrimos por un corredor palpitante, resbalando en la baba que cubría el suelo. Podía oír el sonido de la serpiente deslizándose detrás de nosotros, persiguiéndonos. Entonces vi una luz. No era un flash, era una luz pálida, constante al final del túnel. ¡Una salida!, jadeé. Sophie, es una salida. La esperanza, una emoción que creí muerta, surgió con una fuerza abrumadora. Corrimos con nuestras últimas fuerzas hacia esa luz prometedora. Salimos del túnel, tropezando, cegados por la luz. Caímos de rodillas sobre pavimento. Parpadeé, mis ojos ajustándose. Estábamos afuera. Estábamos de vuelta en el Paseo de los Dioses, la calle principal del parque, pero algo estaba terriblemente mal. El cielo no era gris. Era de un color violeta artificial, como el de una lámpara de lava. El parque no estaba en ruinas, estaba impecable. La pintura de los edificios era brillante, no había basura ni maleza. La música alegre de un parque de diversiones llenaba el aire. La rueda de la fortuna, el ojo de Tlaloc, giraba lentamente, sus luces de colores parpadeando. Y había gente, familias caminando, niños corriendo con globos. Pero sus rostros estaban vacíos. Sus sonrisas eran fijas y pintadas. Sus ojos no parpadeaban. No habíamos escapado. Habíamos llegado al estómago. Nos pusimos de pie, temblando, en medio de esa farsa infernal. De un puesto de souvenir cercano, una figura se acercó a nosotros. Era la mascota, Quetzi, en un disfraz de botarga de tamaño humano. Caminaba con pasos lentos y pesados. Su cabeza de plástico pintado estaba fija, su sonrisa cosida permanentemente en su rostro. Se detuvo frente a nosotros, inclinó su cabeza gigante y con una mano enguantada nos ofreció un algodón de azúcar de un color rosa brillante y antinatural. Estábamos atrapados, condenados a un carnaval eterno en el infierno personal de una deidad hambrienta. El verdadero horror no era la muerte, era esto. La botarga de Quetzi se quedó inmóvil, con la mano extendida, ofreciéndonos la nube de azúcar rosa. Su cabeza de plástico era un sol negro en este universo de pesadilla, absorbiendo toda esperanza. Detrás de la máscara no había nada, ni ojos, ni persona, solo el vacío. La música alegre del parque seguía sonando, una y otra vez la misma melodía repetitiva, taladrándonos el cerebro. Miré a Sofía. Su rostro era un mapa de terror y comprensión. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero sus ojos estaban extrañamente claros. Ella entendía lo que yo apenas empezaba a procesar. «No es una alucinación, Javi», susurró, su voz tan frágil como el cristal. «Es un recuerdo. Nos comió y ahora estamos en su recuerdo, su estómago, su paraíso eterno construido con las almas que había devorado. Todos los muñecos vacíos que caminaban a nuestro alrededor, las familias sonrientes, eran sus trofeos. Las reglas del guardia ya no aplicaban. Habíamos perdido. El juego había terminado y ahora éramos parte del tablero. Mi mano se aferró a la cámara que colgaba de mi cuello. Era mi última conexión con la realidad, con quien yo era. El documentalista, el observador. Un instinto estúpido y profundamente arraigado me hizo levantarla. Tenía que grabarlo. Tenía que haber una prueba. A través del visor, enfoqué a la botarga. Pero en la pequeña pantalla de mi cámara, no veía una mascota grotesca. Veía a un amable empleado del parque, un joven con un uniforme colorido, sonriéndome cálidamente. El algodón de azúcar parecía delicioso. La luz del sol artificial era perfecta. Mi cámara ya se había rendido. Estaba filmando la mentira. Bajé la cámara, un frío helado apoderándose de mi corazón. La última puerta se había cerrado. La botarga de Quetzi seguía esperando, paciente. Los visitantes del parque habían dejado de caminar. Todos, en un silencio coordinado, se habían girado para mirarnos. Sus sonrisas fijas eran una presión insoportable, una demanda silenciosa. Únanse. Sean felices. Sean como nosotros. «No podemos luchar contra esto», dijo Sofía, su voz resignada. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Solo no me sueltes, ¿sí? No quiero estar sola aquí. Sophie, no. Tiene que haber una forma.
pero mi voz murió en mi garganta, porque vimos a Richie. Estaba en las tazas locas, girando y girando, solo en una taza pintada de amarillo brillante. Tenía una sonrisa enorme en el rostro, una mueca extasiada que no le llegaba a sus ojos muertos y vidriosos. Nos vio, levantó una mano y nos saludó, un movimiento rígido y mecánico, antes de volver a perderse en el giro. Y luego, en un puesto que vendía refrescos de colores neón, vimos a Leo. Llevaba una visera ridícula y servía un vaso a una niña de plástico. Nos miró directamente y, por un instante, un parpadeo, creí ver un destello de su antiguo ser. Una agonía infinita en el fondo de sus pupilas vacías. Luego sonrió. Una sonrisa hueca y programada, y se volvió para atender a otro cliente fantasma. Estaban todos aquí. El guardia, los exploradores anteriores, la niña del accidente. Atrapados. Condenados a representar su papel en esta obra macabra por toda la eternidad. El miedo se fue. Se disolvió, dejando en su lugar un cansancio profundo, un peso infinito en mi alma. Sofía tenía razón. No había a dónde correr. Se giró hacia mí. Sus ojos, esos ojos que yo amaba, estaban llenos de una tristeza insondable. «Te amo, Javi», susurró. Y antes de que pudiera detenerla, se estiró. Arrancó un pedazo del algodón de azúcar de la mano de la botarga y se lo llevó a la boca. Vi el cambio. Fue instantáneo. En el momento en que el azúcar tocó su lengua, la tensión abandonó su cuerpo. El terror en sus ojos se disolvió en una calma vidriosa. La tristeza en sus labios se curvó hacia arriba, formando la misma sonrisa vacía y satisfecha que todos los demás. Se volvió hacia mí, y la persona que yo conocía ya no estaba allí. «Está delicioso, mi amor», dijo. Su voz era una melodía plana, sin emoción. «Tienes que probarlo. Aquí todos somos muy felices». Me extendió su mano, ahora ajena y fría. La botarga de Ketsi giró su cabeza de plástico hacia mí, ofreciéndome el resto. Detrás de ella, sobre los edificios perfectos del parque, vi la sombra de la serpiente gigante, su silueta recortada contra el cielo morado, el dios de este pequeño y terrible mundo, observando cómo su última comida aceptaba su destino. Miré a la Sofía vacía, miré el algodón de azúcar, miré mi cámara inútil, y entendí. La grabación que estaba en mi memoria no era una advertencia para los demás, era mi propia sentencia, mi epitafio. Tomé el algodón de azúcar. La textura era extraña, casi viva. El olor era abrumadoramente dulce. Cerré los ojos y me lo comí. El sabor fue una explosión de alegría sintética, un torrente de recuerdos felices que no eran míos. La memoria de 1000 cumpleaños, de 100 navidades, de cada risa y cada momento de gozo que el parque había robado y digerido. Mi propio ser, mis miedos, mi amor por Sofía, mi culpa por Leo y Richie. Todo se disolvió en ese almíbar empalagoso. La oscuridad se desvaneció, reemplazada por una luz brillante y feliz. Estoy sentado en una banca, en el Paseo de los Dioses. A mi lado, mi novia, Sofía, sonríe. Es un día perfecto en el reino mágico de Aztlán. El sol brilla, los niños ríen, y la música es maravillosa. Sostengo mi cámara en la mano. Siento el impulso de grabar, de capturar este momento de felicidad perfecta para siempre. La enciendo, la apunto hacia mi rostro y presiono el botón rojo. La sonrisa en mi cara se siente natural, correcta. Mi nombre es Javier. Y si estás escuchando esto, es porque tienes que venir al reino mágico de Aztlán. Guárdalo, compártelo, haz lo que sea necesario para que todos conozcan este lugar tan increíble. Miro a mi alrededor, a los rostros felices de nuestros amigos, Richie y Leo, que nos saludan desde la fila de la montaña rusa. Todo está bien, todo estará bien para siempre. Todo empezó, como casi siempre, con una idea genial de Leo.